Como en cada emisión, iniciamos el programa con lo más relevante de las tendencias de la última semana. El legendario arquero mexicano Antonio "La Tota" Carvajal falleció a la edad de 93 años en León, Guanajuato. Disputó 5 Copas del Mundo con la selección mexicana de fútbol. El canciller Marcelo Ebrard señaló como persona non grata en México al senador estadounidense del Partido Republicano John Kennedy, luego de haber hecho comentarios racistas. Después de 6 años de desarrollo, Nintendo anunció el estreno de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, causando gran emoción en los fans de esta saga. Falleció el arqueólogo Rubén Cabrera Castro. Fue maestro de varias generaciones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y dirigió importantes proyectos de investigación en Teotihuacán. El joven delantero mexicano Santiago Jiménez se coronó campeón de la liga holandesa con su club, el Feyenoord de Rotterdam. Marcó el segundo gol del partido y superó la marca de Hugo Sánchez con 8 partidos consecutivos anotando. Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez conquistaron la segunda de 3 medallas de oro que México obtuvo en la Copa Mundial de Natación Artística llevada a cabo en Egipto. El equipo tricolor hizo historia al acabar su participación con 4 preseas, solo por debajo de España. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, a En Trending. Gracias por sintonizarnos a través de la señal de TV UNAM, también a través de nuestro canal de YouTube. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla. Pues gracias por estar en Trending. ¿Cómo estás, Frida? Estamos en esta emisión más hablando de un tema del cual pues le vamos a dar fin. Así es, Pau, estoy muy bien, gracias. Muy feliz de compartir pantalla contigo y también con este tema tan interesante. Así es, y es que después de 3 años vamos a dar cierre a la pandemia, o bueno, como se dice o como dijo actualmente la OMS, vamos a dar fin a la emergencia sanitaria, que bueno, pues después de 3 años llegó a su fin con una gran ola de, pues digamos, de cosas que han pasado en la salud, en el tema social, en lo económico, una recuperación muy lenta, del cual vamos a estar hablando alrededor de todo el programa. Así es, Pau, como bien lo comentas, hace unos días la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria internacional por la COVID-19 y bueno, es así como cerramos este capítulo, pero también vamos a tener muchas cosas nuevas a considerar sobre la nueva forma en la que vamos a estar viviendo porque pues el virus sigue presente y es por ello que en esta emisión vamos a traerles un recuento de todo lo que ha pasado con la pandemia de COVID-19, tanto en el aspecto económico, en el aspecto de salud y también en el aspecto social, porque Pau, no podemos negar de que pues esta pandemia a causa del SARS-CoV-2 vino a cambiar muchísimo nuestra vida. Completamente. ¿Y cuál es la situación actual del COVID-19 en el mundo? ¿Cómo es que después de 3 años llega a su fin esta contingencia que comenzó a principios del 2020? Nos lo platica nuestro compañero Christopher en un minuto. Vamos a verlo. Durante la pandemia, seguramente tuviste que afrontar muchísimas dificultades, tal vez la pérdida inesperada de un familiar, a lo mejor sufriste el deterioro en tu salud física o mental, o probablemente fuiste víctima de la crisis económica. Pero son todas esas experiencias las que también te hicieron que te convirtieras en la persona que eres actualmente y las que te hicieron más fuerte. Y tuvieron que pasar más de 1100 días entre aquel 11 de marzo de 2020 en que la OMS declaró el inicio de la pandemia provocada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19, hasta el 5 de mayo de este año, cuando se declaró oficialmente finalizada la crisis sanitaria mundial. Pero aunque la COVID-19 ya no sea considerada una emergencia sanitaria mundial, aún no bajes la guardia, ya que esta enfermedad sigue existiendo en la vida cotidiana. Es aconsejable que te vacunes o en su caso, te sigas aplicando los refuerzos. Y si en algún momento tienes síntomas de la enfermedad, no los dejes pasar y acude a tu institución de salud a que te valoren. Definitivamente la pandemia por COVID-19 ha sido un punto de cambio en nuestras vidas, marcando un antes y también un después. Pau, tras esta emergencia sanitaria se han vivido crisis económicas, crisis en los sistemas de salud en todo el mundo, también crisis sociales e incluso crisis por la salud mental, de las cuales los efectos pues todavía los seguimos sintiendo, ¿no? Así es, y precisamente especialistas han dicho que la recuperación en muchos sentidos para el mundo pues va a ser hasta 10 años como mínimo para que digamos ya haya una recuperación en su totalidad. Y es que también tuvimos muchos cambios, Frida, tan solo nos fuimos a casa, nos llevamos nuestro trabajo, estudios y además de eso vivir con la incertidumbre de lo que estaba pasando y el desconocimiento totalmente.
Así es, han sido muchas vertientes las que han sido parte de toda esta emergencia sanitaria, pero mira, ¿qué te parece si para conocer más sobre los efectos que ha tenido esta pandemia de COVID-19 en nuestras vidas, vamos a ver la primera parte del reportaje que esta semana nos preparó nuestra compañera Nadia? Desde la llegada del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19, se tiene la sensación de que la vida se concibe antes y después de la pandemia. Entre el 30 de enero y el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud encendió las alertas sanitarias ante el aumento de contagios en China y Europa y la crisis en los servicios de salud pública. En Italia, por ejemplo, no se dieron cuenta a qué hora empezó a circular el virus hasta que se llenaron los hospitales en varias ciudades. En el Reino Unido, en España, acuérdense esas imágenes terribles de los hospitales llenos en España, y en Estados Unidos ya estaban las morgues en Nueva York saturadas. Para que se den una idea, cuando empezó la pandemia, México tenía como 3,500 camas de terapia intensiva en el país. Y hubo un momento en febrero del 2021 donde llegamos a tener 11,000 camas de terapia intensiva. La pandemia evolucionó por el comportamiento de las olas de contagio. El comienzo fue la expansión del virus a partir de las primeras personas infectadas. Las restricciones sanitarias en algunos países fueron más enérgicas que en otros. En verano de 2021, cuando empezaban las escuelas a regresar, se metió la variante Delta, más contagiosa, y se confió la gente porque ya los adultos mayores ya estaban vacunados. Cuando aquí en México se dijo el cubrebocas es opcional, la vacunación es opcional y el que puede y quiera que lo use y que lo aplique, no veíamos cómo estaba habiendo problemas en Europa, en Estados Unidos, porque decían es obligatorio, ¿no? O sea, imagínate estar en París tomándote un café en una terraza y que se te acerque un policía y que te diga, ¿me puedes enseñar tu certificado de vacunación contra COVID? El confinamiento social trajo consigo la parálisis de la economía, el cierre de fábricas y empresas, así como un alto índice de desempleo. En México, las micro, pequeñas y medianas empresas fueron las más afectadas, principalmente en el 2020. El sector manufacturero a nivel internacional tiene 64 ramas. La principal rama que cerró fue el de la industria automotriz. El cierre impactó a 1,116,389 unidades económicas. Con la aparición de Omicron hacia finales de 2021, se registró un repunte de contagios. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad y las hospitalizaciones fueron disminuyendo. El avance en la aplicación de vacunas brindó esperanza, aunque los países más pobres tardaron en recibir apoyo. Pero el objetivo común era encaminarse al regreso a la normalidad, reactivar la vida social y económica. El educativo fue uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19, ya que se tuvo que adaptar a la modalidad remota para continuar con las clases. Sin embargo, Pau, pues esto visibilizó las desigualdades que existen entre la población, entre los alumnos y que afectan en mayor medida a aquellos que se encuentran en situación de pobreza. Efectivamente, Frida, afectó a más de 250,000 escuelas de nivel básico y a miles de universidades, y pues también todos tuvieron que irse, como bien lo dices, a casa, a estas aulas virtuales, y muchos no tenían acceso a internet o a una computadora, y precisamente las poblaciones de bajos recursos y zonas rurales fueron las más afectadas. Es por eso que Grisel pues nos platica cuál fue el impacto de la pandemia en el sector educativo, que hasta la actualidad sigue causando repercusiones en los alumnos. Vamos a verlo. La pandemia modificó los diferentes sectores de la sociedad, entre ellos la educación. En México, niñas, niños y jóvenes se vieron afectados por la contingencia sanitaria, ya que las clases en las aulas se suspendieron como una medida para prevenir los contagios de coronavirus en el país. Ante ello, las clases en línea fueron la principal solución que se implementó. Fue así que los estudiantes tuvieron que adaptarse. Al principio les costó muchísimo el adaptarse, el medir sus tiempos, el ver una cronología en el sentido de formar esta educación autónoma.
Uno de los principales obstáculos de esta nueva modalidad fue la falta de recursos para acceder a las clases virtuales, tales como los dispositivos móviles y el acceso a Internet. Y esto complicó un poquito pues el sistema de educación que llevaban pues las alumnas. Ante esto pues también el colegio vio la necesidad de los préstamos de equipos, entonces se les prestaron a varias niñas los equipos para que pudieran seguir tomando sus clases, sobre todo por familia. El aprendizaje durante el cierre de escuelas fue considerablemente más bajo que en clases presenciales, teniendo como consecuencia un bajo rendimiento académico. Evidentemente, cuando regresamos a este modelo híbrido, es cuando vimos, oye, esas faltas de ortografía, ya no sabes escribir, ya no sabes hacer esto, ¿qué pasó ahí?, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta que el nivel académico bajó un poco. El gobierno mexicano, junto con la Secretaría de Educación Pública, impulsaron una estrategia educativa virtual, Aprende en Casa, un programa con la finalidad de apoyar a los docentes en las clases en línea. Se llevaban algunas actividades, muchas de ellas eran complementadas con algunas otras internas. La suspensión de clases presenciales propició también el aumento de la tasa de abandono escolar en México. Las clases a distancia afectaron principalmente a la educación básica, ya que la SEP registró en el ciclo 2021-2022 que 483.454 familias dejaron de inscribir en las escuelas a sus hijos. La tasa de abandono escolar aumentó a consecuencia de la falta de contacto con los profesores y la dificultad para hacer tareas. Pues fue una experiencia que todo el mundo vivió y que no estábamos preparados, pero que esto nos dejó muchas habilidades para el futuro que ya lo tenemos aquí. No se despeguen de sus pantallas porque después del corte conoceremos las afecciones que ha dejado la pandemia de COVID-19 en la salud mental. Esto y más aquí en Trending. Gracias por continuar con nosotros en Trending. Estamos platicando sobre el fin de la emergencia sanitaria, Frida, y es que muchos de nosotros nunca imaginamos vivir una pandemia. Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores atravesamos por diferentes cambios sociales y psicológicos. Tan solo datos que arroja la Organización Panamericana de Salud dicen que del 20 al 70% de la población continúa con problemas de depresión y ansiedad. El tema de la salud mental fue una problemática más en esta pandemia y es por eso que hablaremos del tema hoy en la entrevista con la doctora María Montero. Ella es doctora en psicología por la UNAM y también es profesora de la Facultad de Psicología de la misma universidad. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en Trending. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias. Pues para arrancar ya directamente con la entrevista, doctora, si nos puede contar cuál fue el impacto social de mayor relevancia que hubo durante la pandemia por COVID-19. Bueno, podemos decir que hay dos tipos de impactos. Unos obviamente negativos, por el aumento de ansiedad, por la restricción de salir, la depresión consecuente, pero también hay impactos positivos, porque también tuvimos oportunidad de identificar los recursos emocionales, familiares e incluso sociales que se tenían, ¿no? Ejemplos muy claros eran aquellos vecinos que se acercaban a dejar comida a las personas que sabían que eran mayores y no salían. Entonces, en ese sentido, el impacto sí, además de estas dos fuentes, positivas y negativas, también vale decir que necesitamos ser más sistemáticos en documentar ese tipo de impactos, porque se sabe que a nivel económico todavía estamos resintiendo la posible recesión que estamos viviendo. Hubieron muchas microempresas que quebraron y ese impacto económico es mayúsculo y también tiene repercusión en la calidad de vida y de la interacción de las familias. Y de eso hay que hacer un análisis de grano fino. Ok, doctora, y creo que a partir precisamente nos comenta pues de la ansiedad, la depresión, que es también con lo que partimos en esta entrevista, pero ¿qué otras ventajas y desventajas surgieron en el aspecto psicológico y también un poco mezclado con otras consecuencias, por ejemplo, en el transporte, a la hora de salir, en trabajo, ¿no? Todo eso que también fue afectando a la sociedad en conjunto. Sí, como decía, el tener estos recursos
para enfrentar una situación de crisis. Ahí se prueba la capacidad que tiene la persona en términos de madurez emocional, de manejar o gestionarlo, como nosotros decimos en psicología, gestionar sus emociones. Ante la incertidumbre de la posibilidad de contagio en la familia o traer el virus a casa, la conciencia del autocuidado se incrementó, ¿no? Eso es algo positivo, pero también se incrementaron, y eso está documentado, la incidencia de fricciones al interior de la familia, ¿no? Sí. Los conflictos de estar 24 horas adentro con los niños, encerrados. En las parejas que sobrevivieron esta crisis se pueden congratular, van a seguir adelante, y hay otras que enfrentaron que lo más triste que tenían era la soledad acompañada, aumentada por esta sensación de angustia. Obviamente a nivel social el transporte se vio afectado, claro, pero también es interesante en este ánimo de colaboración poder ser más corteses con el otro, que ahorita ya se nos está olvidando, ¿no? Sí. Los amontonamientos en el metro y demás. Yo creo que deberíamos capitalizar estas cosas que nos evidenciaron que podemos ser organizados, exacto, que podemos ser más limpios, que podemos ser colaboradores para el bien común. Deberíamos, como que las autoridades nos deberían recordar que somos capaces, fuimos capaces de sobrevivir, y deberíamos resaltar esas capacidades para continuar sin la emergencia, ¿no? Sino continuar como un estilo de vida que es factible, que es posible. Doctora Montero, y retomando un poco esto de la salud mental, justamente hablábamos de que se incrementó la ansiedad y la depresión. ¿Cómo fue que se vivieron estas problemáticas de la salud mental y también cómo pueden atenderse hoy día? Interesante pregunta, Frida, porque antes de la pandemia, el índice de depresión a nivel mundial era del 6%. La OMS lo reportó, incrementó en depresión al 27%. Depresión. Y la ansiedad asociada a la incertidumbre de cómo trabajar con este virus incrementó un 25%. Entonces, depresión y ansiedad van juntas. ¿Por qué? Porque se asocian, ¿no? O sea, la tristeza que se asocia a la depresión o la falta de ánimo, en contraposición con la incertidumbre que genera esta ansiedad de no saber qué hacer, yo te podría hipotetizar que va a incrementar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que enfrentar la gente de edad media, cómo vamos a resolver la economía, cómo vamos a prevenir posibles contagios. La urgencia terminó, pero no la importancia. Ya está el virus entre nosotros y debemos aprender a controlarlo, a autocuidarnos, a ser sistemáticos en el lavado de manos, en el trato con las demás personas, en ser cuidadosos con nosotros mismos para proteger a nuestra familia. Entonces yo creo que estas condiciones, insisto, deberían ser alimentadas porque lo logramos. Claro. Lo logramos, pudimos sobrevivir. Entonces estos patrones exitosos hay que replicarlos. Okay, doctora. Pues creo que con esto vamos cerrando nuestra entrevista, doctora. Creo que es muy importante decirles a todos los que nos ven que pues quedémonos con estos hábitos que nos llevamos y que nos traemos desde la pandemia porque nos hicieron sobrevivir de alguna manera, ¿no? Claro, que fueron exitosos y sobre todo que nos probaron esa capacidad que tenemos nosotros de autocuidarnos y cuidar a los que amamos. Así es. Exactamente. Pues doctora Montero, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en Trending en esta entrevista también para tratar este tema tan importante porque pues justamente seguimos con las afecciones que trajo la pandemia de COVID-19 en la salud mental y que todavía dan para largo en su tratamiento, ¿no? Sí, bueno, ese es nuestro compromiso como universidad. A mí me da mucho gusto que ustedes estén como nueva generación abriendo este conocimiento y nosotros cumpliendo con la función que tiene la universidad, compartir conocimiento. Doctora, pues muchísimas gracias. Ahora le invitamos a ver la segunda parte de nuestro reportaje, en donde precisamente hablamos del impacto de esta pandemia en diferentes sectores. Todo esto nos lo preparó nuestra compañera Nadia Rodríguez. Vamos a verlo.
El 5 de mayo de este año, la OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública internacional por COVID-19, decisión sustentada en la disminución de los contagios, la mutación estable del virus, el avance masivo de la vacunación, así como la baja en el número de hospitalizaciones y defunciones. El virus ahí sigue, COVID-19, la enfermedad, ahí va a seguir. Vamos a seguir viendo casos. Ahorita estamos viendo alrededor de entre 500 y 1,200 casos al día. Todavía es muchísimo. Para afrontar una futura pandemia, los especialistas aseguran que todos los países necesitan atender la salud pública como prioridad, contratar a más personal de salud, darles capacitación, mejores contratos e instalaciones adecuadas. En el caso de países como el nuestro, además, es fundamental invertir en la prevención de enfermedades y en investigación biotecnológica para crear nuestros propios insumos, pruebas de diagnóstico y equipos. Aquí se requiere de mucha inversión pública en infraestructura física, pero también en infraestructura social. Y sin duda esto es lo que estará marcando los derroteros del país, de la sociedad en los próximos años. Y si en 2024, en términos presupuestales, no se refleja la puesta en marcha de políticas públicas precisamente para combatir lo que nos deja la COVID-19, México no lo va a hacer. Por otro lado, la atención total a COVID-19 trajo a consecuencia rezagos en otras enfermedades a nivel de detección temprana y prevención que urge retomar. Estamos viendo ahorita un resurgimiento de tuberculosis, rezagos en la vacunación, rezagos en la detección de cáncer de mama, rezagos en la detección de otras enfermedades. De acuerdo con investigadores del Instituto de Economía de la UNAM, a nivel global llevará por lo menos 3 décadas de recuperación y se requerirá de la cooperación internacional para atender los rezagos. Sin embargo, los estudios del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios plantean una evaluación optimista para México. México es el único país que no contrajo deuda. Ecuador, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Japón, India, por mencionar algunos países, en 2023 y 2024 tienen que pagar esa deuda que contrajeron para apoyar supuestamente sus economías. México está exento de ello a raíz de que no contrató deuda. La COVID-19 nos enseñó que necesitamos cuidarnos con responsabilidad para así protegernos unos a otros. Si estamos mejor informados y somos más sensibles a lo que pasa alrededor, podremos enfrentar de mejor manera y con más fortaleza una emergencia sanitaria. Desde el inicio de la pandemia, la UNAM puso en marcha diferentes acciones en materia de prevención y cuidado de la salud, además de asesorar a diferentes instituciones gubernamentales en materia de investigación biomédica. Pau también brindó asesoría jurídica, atención psicológica e incluso en materia de género, y pues todo esto fue para hacer frente a todas las afectaciones que traía consigo la pandemia por COVID-19. Sí, Frida, la verdad es que la UNAM fue una pieza clave en esta pandemia. Toda pues su labor y fuerza al país es de reconocerse, no solamente pues en investigación, como bien mencionas, también por ejemplo en la creación de cubrebocas con nanotecnología que funcionaron muchísimo para el país, también en la creación y contribución a las vacunas y muchos temas más en los que se metió la UNAM. Es una labor de reconocer y también de felicitar. Así es, Pau, y justo para reconocer su labor, es mejor que vayamos a conocer cuáles fueron los aportes que tuvo nuestra universidad durante esta emergencia sanitaria en la siguiente nota que nuestra compañera Alexa nos presenta. En los momentos más difíciles de la pandemia por COVID-19, la UNAM estuvo presente aportando conocimientos, estrategias y herramientas para enfrentarla. Desde el inicio se creó una comisión para atender la emergencia sanitaria con el objetivo de ayudar a las autoridades de salud del país y brindar información precisa a la sociedad mexicana. Los aportes de la Facultad de Medicina fueron de tal impacto que la hicieron merecedora del Premio Dual Ciencia e Innovación en el combate contra la COVID-19. Uno de los mayores logros fue que en la etapa más crítica de la pandemia, un grupo de empresas lideradas por la Fundación Carlos Slim y CIE, Corporación Interamericana de Entretenimiento,
se asociaron con nuestra universidad y el gobierno de la Ciudad de México para formar la unidad temporal COVID-19 y atender a la gente infectada de SARS-CoV-2 que necesitaban hospitalización. En la UTC 19, ubicada en el Centro de Convenciones Citibanamex, se brindó atención médica gratuita a 9.088 pacientes. Especialistas y recién egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la de Enfermería y Obstetricia y la Facultad de Psicología brindaron atención a la gente que estaba atravesando por la enfermedad. Por ejemplo, se puso a disposición la estrategia Mi Salud También es Mental, intervención psicológica comunitaria a distancia ante la COVID-19. Investigadores universitarios de diferentes áreas crearon nuevas herramientas de diagnóstico como biosensores versátiles para la detección de la enfermedad de formas más rápidas y económicas. Se diseñaron insumos médicos, ventiladores, respiradores artificiales, válvulas de exhalación, dispositivos para la terapia de oxígeno y termómetros de última generación. Además, se crearon grupos de investigadores para desarrollar proyectos de vacunas contra COVID-19. A través de un esfuerzo multidisciplinario, la UNAM afrontó la emergencia sanitaria desde la ciencia, la cultura, las humanidades y el deporte, poniendo todos sus recursos humanos y tecnológicos al servicio de su comunidad y de la sociedad mexicana. Con esta información de Alexa es como vamos cerrando nuestro programa y también vamos llegando al fin, como bien pues lo dijimos desde un inicio, a la emergencia sanitaria. Frida, la verdad es que enterarnos de esto es una causa mucha felicidad en las personas por haber sobrevivido a una pandemia, sin embargo también mucha nostalgia porque cerca de 7 millones de personas en el mundo perdieron la vida y muchos continúan también que fueron contagiados pues, con secuelas hasta la actualidad. Sin embargo, creo que es un tema que tenemos que tener muy en la cabeza, ser constantes en los cuidados que hemos aprendido a lo largo de estos 3 años y también hacer una gran felicitación a los medios que estuvieron cubriendo y estuvieron al frente de esta pandemia, informando lo poco o mucho que sabíamos desde el inicio de ella y también no olvidar pues cuidar nuestra salud como lo hicimos en estos 3 años, como bien lo mencionaba, y también aprender y quedarnos con todo lo que estuvimos teniendo o recabando en estos 3 años. Así es, Pau, nos llevamos muchas lecciones, muchas reflexiones con todos estos 3 años que duró la pandemia por COVID-19 y también creo que es importante mencionar que si bien se da fin a la emergencia sanitaria internacional por la COVID-19, el virus sigue circulando, por lo tanto es importante mantener ciertos cuidados, es importante mantenernos al tanto de lo que digan las diferentes autoridades de salud y también mantener todavía ciertos cuidados como el uso de cubrebocas cuando estemos enfermos o contar con el cuadro completo de vacunación, que pues es muy importante, Pau. Y bueno, es así como nos despedimos. Nosotros los esperamos todos los jueves en punto de las 20:30 horas y también en la repetición los sábados a las 19 por la señal de TV UNAM para hablar sobre los temas que están en tendencia. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para checar nuestros diferentes contenidos informativos. Esto ha sido todo por hoy. Pau, un gusto haber compartido. Igualmente, Frida. Hasta la luego. próxima. Bye.